Buenas amigos, estamos con Edwin Pérez Uberuaga, periodista que dirige un medio en Europa que se llama Aquí Latinos, un medio que corre en las redes, también es una revista impresa importante, que es un factor de integración de la comunidad boliviana, pero también de los latinos en general que viven en diferentes países de Europa. Él difunde, hace conocer los problemas de los migrantes, difunde novedades, avances y una serie de eventos que interesan a la comunidad y que la ayudan de una u otra forma. Vamos a conversar con Edwin Pérez para conocer qué está trabajando, en qué se está moviendo en estos últimos años, en este gran afán de unir a los latinos, sobre todo en Europa. Edwin, primero que nada, coméntanos sucintamente el trabajo que estás realizando en Europa, uniendo a los migrantes, comunicándolos, viendo las necesidades que tienen, los avances en cuanto a, digamos, su vivencia, sus derechos, toda la situación en general de lo que está viviendo la migración latinoamericana. Escribí 3 libros sobre la migración y me dedico a dar conferencias, a publicar más revistas, a hacer alianzas culturales y empresariales. Esa es mi vida en Europa. Básicamente, ¿cuál es el problema mayor que hoy tienen los latinos en este continente negro? Bueno, en Europa el tema es sobre todo el empleo, por un lado, por el otro está la discriminación, la competencia laboral, está también el esfuerzo de integrarse plenamente a diferentes culturas. Si hablamos de España es relativamente fácil, pero Suiza, Alemania, Suecia, que ya registra problemas de integración muy fuertes, son parte de eso. Y obviamente la doble preocupación del migrante que tiene que velar por su familia en Europa y casi religiosamente y casi obligadamente tiene que enviar remesas a Bolivia cada mes para los hijos y los nietos. Entonces es una preocupación permanente que hace que yo siempre diga que hay héroes y heroínas de la migración boliviana en el mundo. En algunos países sabemos que se ha complicado bastante el tema de poder decidir, poder trabajar. Hay toda una tendencia antimigratoria, hay grupos políticos, sociales que obviamente están rechazando, están presionando para que se reciba más migración. ¿Qué tenemos en ese sentido? Bueno, la situación se complica porque Europa se está derechizando en términos políticos y en términos migratorios hay una resistencia a que llegue, porque no solo son latinos, son africanos, son refugiados, son ucranianos, ahora con el tema Israel-Palestina también hay otro tipo de gente que llega y por lo tanto Europa se siente invadida y trata de poner normas muy duras. En el caso de Bolivia tenemos ya un crónico maltrato, digamos, porque la Unión Europea nos pide visa para casi todos los países de Europa y eso significa que hay que gastar dinero, estar atento a los trámites, cumplir la norma de 3 meses de turistas, mientras que otros países latinoamericanos tienen las puertas abiertas, ¿no? Bolivia y Ecuador están en una situación muy desventajosa, por lo tanto es una preocupación que involucra también elementos sociales, porque hay padres que no ven a sus hijos 10, 20 años, hay niños que están criándose sin los padres, se están formando pandillas, o sea que el hecho de la destrucción, de la división familiar tiene connotaciones mayores que eso de enviar dinero o no enviar dinero o vivir en un país supuestamente más adelantado en Europa. Para quienes, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, están pensando migrar a España, por ejemplo, en caso concreto, ¿la situación está interesante o hay que pensar? Bueno, a nivel de economía, por ejemplo, el dinero que se ganaba antes en Europa era poderoso, o sea, los euros con los que veníamos a Bolivia eran realmente rendidores, pero ahora es casi lo mismo. Pero la gran solución y la gran conclusión es tener contactos, ir como emprendedores, y ahí entra un poco el papel mío como periodista de orientar gratuitamente en temas migratorios, lograr alianzas culturales y empresariales, porque si uno va como obrero, lo van a tratar como obrero, pero si uno va como emprendedor ya es otro tipo de tratamiento, porque Europa, como cualquier país, necesita gente que llegue con dinero a aportar más que llegar a depender de los servicios sociales que existen por allá. Entiendo que los que van ya a hacer alguna especialización profesionales se están acomodando bastante bien, es decir,
Obviamente que eso es fuga de cerebros también de nuestro país. Claro, ese es otro estatus, ¿no? Los estudiantes, las becas, hay muchas facilidades. En Alemania, por ejemplo, hay educación gratuita. Si uno no sabe alemán, un año le enseñan el idioma hasta que se ubica con los demás. O sea que ir como estudiante también es una buena posibilidad, pero por lo menos hay que tener el inglés como base ya desde aquí, de manera que uno sea más productivo, entre comillas, y pueda también pasar de curso, porque te puedes inscribir en la universidad, pero si no estudias, si no haces los deberes, obviamente te vas a aplazar y vas a perder tiempo y dinero. Por lo tanto, esa es otra opción y como tú dices, también es una parte dolorosa, ¿no? La fuga de cerebros. Yo que visito Europa y Estados Unidos desde hace 30 años, veo a grandes profesionales, intelectuales, científicos, obreros, trabajadores, ingenieros, que siempre además han querido volver a Bolivia, pero se han encontrado con las barreras de no tener el trabajo adecuado, no tener el salario adecuado y por lo tanto tienen que brindar todavía su capacidad hacia otros países. Y la gran preocupación es qué pasa con los hijos de estos grandes migrantes, grandes profesionales, si se van a quedar a servir con sus neuronas a otros países o van a usar su corazoncito boliviano para tener alguna oportunidad de empleo y de crecimiento. Una última pregunta, Edwin. Hablando del corazoncito boliviano, allá tienes resuelto el tema material, digamos, medianamente, cuando menos, ¿verdad? El ingreso adecuado, razonable como para vivir, pero siempre casi el corazón latiendo por el país, con las ganas de volver a su patria. Sí, cuando hay trabajo está resuelto más o menos el problema, pero no olvidemos que hay que pagar alquileres, transporte, comida, etcétera, y que allá no tenemos los compadres o los amiguitos que tenemos aquí. Si yo no tengo dinero, me presto del vecino o me pongo a vender jugo de naranja en la esquina. En Europa o trabajas y no puedes moverte en otros campos, o puedes hacer lo que hacen muchos también, estar en empresas multinivel, vendiendo alimentos, vendiendo vitaminas, productos de salud. Eso es un campo muy interesante, pero realmente hay que tener esa estabilidad. Ahora el corazoncito también, para cualquiera que viene, está esa frase famosa de no soy de aquí ni soy de allá. Entonces, porque hay gente que viene, cierra todas las puertas en Europa y aquí lo tratan como gringo o no se acostumbra y se quiere volver, pero ya cerró las puertas. Entonces mi consejo es que sencillamente cuando hace frío en Europa se vengan aquí a hacer negocios o a hacer una vida cultural o descansar, y cuando hace frío aquí irnos a Europa o a Estados Unidos para disfrutar del verano, que es una maravilla, y también hacer negocios o trabajar o hacer cultura. O sea que ese es el secreto de la migración, tratar de ser feliz en ambos lados, aunque nunca tendremos la felicidad completa. Una última pregunta, una yapa, digamos. El joven, digamos, o la persona que ya sea profesional o emprendedor, que quiere viajar allá por Europa, a algún país europeo para trabajar unos años, para ahorrarse algo, ¿cómo puede aprovechar esa habilidad, si quiere, esa necesidad de salir a aprender allá? ¿Y qué? Hay en ese aspecto algo mucho que hacer, digamos, aprender, saber que uno puede ir allá, sabemos que allá son países desarrollados, entonces hay mucho que aprender. Una frase que yo aprendí en el colegio Don Bosco, que ayer estuvimos de aniversario los de la promoción, que la leí y la aprendí, es que dice: quien suda más en tiempo de paz, sangra menos en tiempo de guerra. ¿Qué significa? Que si uno quiere viajar, que es ir a una especie de guerra, tiene que tener el cuerpo fortalecido, la mente, los idiomas, estar abierto, dejar de lado el racismo, las envidias, para llegar a otra sociedad y conquistarla. Entonces, en eso es importante la preparación. Hace 30 años, cuando la gente migraba, teníamos los amigos que nos decían algo. Hoy día tenemos el celular, que con Google pones la frase cómo vivir en Suiza, cómo vivir en España, y te sale toda la información al instante. Entonces eso tienen que aprovechar. En la parte de orientación humana, laboral, empresarial, estoy yo dando orientación gratuita y voy a estar hasta el 6 de enero dando esa información. Y hay dos niveles: el que quiere ser estudiante en Europa tiene que obviamente pegarse a los libros y aprender los idiomas, pero el que quiere ser obrero tiene que aquí aprender a ser carpintero, mecánico, arreglar la electricidad, ser fontanero, que el agua, etcétera, porque va a ganar mucho dinero sabiendo más. Y yo puedo decir que muchos jóvenes ganan más dinero con las profesiones manuales
que un intelectual, digamos. Entonces, o por ejemplo el caso de los españoles en Suiza o en Inglaterra, son licenciados, máster de universidades españolas y ahora están trabajando de camareros, porque también es un tema de mercado, lo que decía al principio, o sea, todos somos migrantes. Entonces, en ambos casos yo creo que deberíamos tener un conocimiento importante, porque obviamente uno no solo va a vivir de estudiar, tiene que vender en McDonald's, tiene que vender en alguna tienda, tiene que ser camarero, y en otros no solo va a ser obrero, tiene que estudiar algo, porque el título europeo es importante y te lo piden prácticamente en todo. Fue el diálogo ameno, interesante, esclarecedor con Erwin Pérez Uberuaga, periodista boliviano que hace varios años y diríamos décadas ya está radicando en Europa, realizando un trabajo importante de integración de la comunidad latina en aquellas zonas del mundo. Ustedes pudieron apreciar la explicación que nos dio, las vivencias que ha contado y todos los aspectos que hacen a la vida de los migrantes en esta parte del mundo. Nosotros seguiremos en una próxima ocasión contactándonos con Erwin Pérez ya por vía, aprovechando las redes sociales para conocer qué está pasando, cómo están viviendo nuestros hermanos bolivianos, hermanos peruanos, argentinos, ecuatorianos en España, pero también en diferentes países de Europa. Volveremos más adelante para saber más novedades. Permiso.